Vamos a empezar con la ponencia de hoy. Pablo, que ya lo tenemos aquí preparado, es el desarrollador del ZPixel, ZSAT y el ZPixel Cloud y el Helpdesk que veremos la semana próxima y por ahí. Es el que se encarga no solo de mantener, sino también desarrollar todas estas aplicaciones que tantísimo estáis utilizando muchos de vosotros. Dentro de esta serie de webinars que estamos haciendo post-convención, que anunciamos la semana pasada y que tenéis ya todos puestos en el tema del calendario de webinars. Estamos hablando, los diré ahora un poco de memoria, pero estamos hablando del webinar de ZPixel Cloud. La semana que viene tenemos el ZPixel Helpdesk. A la siguiente semana tenemos la venta de RPs acompañados y así durante 2 meses aportando todas las noticias y todas las soluciones que se presentaron en la convención. Eh, Pablo, como decíamos, es el desarrollador. Empezamos con el ZPixel y ahora lo que nos viene a anunciar esta vez es el desarrollo del ZPixel Cloud. El ZPixel Cloud ya es una herramienta que presentamos en la convención del año pasado, pero que creemos que es bueno volver a hablar de ella por todo lo que está aportando. Uno de los asociados me preguntaba esta mañana, como dato anecdótico, dice, yo no tengo perfil técnico, pero me gustaría mucho asistir a este webinar. ¿Lo voy a poder aprovechar? Eh, yo le he contestado que precisamente un poco ese era el origen de estos webinars, un poco, incluso del ZPixel en particular, de forma que el ZPixel, al final en 4 pinceladas, es un sistema totalmente desasistido de reparación o intervención sobre un equipo, intervenciones software, todas ellas. Cuando hablamos de software hablamos también de drivers. Tú, Pablo, si me equivoco en algo, me corriges, que quién mejor que tú para corregirme. Todo bien, todo bien. Entonces lo que hacemos es poder interactuar sobre un equipo, sobre el software de un equipo, de forma totalmente desasistida. De forma que a través de, siguiendo unos pasos que os facilitamos desde Solución Digital, vosotros instaláis un pequeño servidor en vuestro centro de trabajo. Este servidor está totalmente conectado con nuestro servidor, de manera que se va actualizando periódicamente para que siempre lo tengáis totalmente actualizado. Y a través de este servidor vosotros conectáis vía red con uno o con varios equipos a través de una pantalla, a través de un display muy sencillo, se dice qué es lo que se quiere hacer en cuanto a, yo que sé, instalación de Windows 11 o recuperación de datos o copia de seguridad o todo lo que se puede hacer mediante software. Vosotros le dais a ejecutar y a partir de ahí, dependiendo del equipo, de los equipos o incluso de la configuración de las máquinas, en un plazo de 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos, ese ordenador está totalmente funcionando. O sea, no hace falta tener conocimientos técnicos para poder realizar todo este proceso de reparación o actualización o automatización de forma totalmente automática y desatendida. Eh, sí que es cierto que el rango de efectividad de este proceso, no tengo yo los datos ahora exactamente, pero estamos por encima del 90% de productos que terminan con el 100% de funcionamiento. Sí que es cierto que en este porcentaje de equipos que no terminen finalmente, pues hay que tener unos conocimientos técnicos para poder resolver problemas. Pero en un porcentaje superior al 90%, el equipo, sin tener ningún conocimiento técnico, acaba funcionando tal como nosotros lo habíamos preconfigurado. A partir de ahí, esto es el ZPixel. En el ZPixel estamos resolviendo o se están interviniendo al año más de 30.000 equipos. O sea, asociados de solución digital que estáis utilizando esta herramienta, ZPixel, se están resolviendo más de 30.000 equipos al año. Para que veáis un poco las dimensiones de la herramienta de la que estamos hablando. A partir de ahí, y es lo que nos vamos a centrar hoy, se creó el ZPixel Cloud. El ZPixel Cloud es el ZPixel, pero
cambiamos un componente. Antes os he hablado de un servidor que tenéis que tener en vuestro puesto de trabajo. Ahora eso lo quitamos totalmente. De manera que vosotros podéis de forma remota, cualquier cliente que os llame y os diga, oh, mira, tengo un problema con mi equipo. Pues ningún problema. Sigue estos pasos pequeños que ahora Pablo nos va a comentar y vosotros de forma remota y totalmente desatendida, porque recordemos que continúa siendo Zetapixel, podéis intervenir, reparar y dejar funcionando un ordenador de forma remota. Pues solamente os queda hacer una pequeña introducción y ya veis, me he enrollado más que una persiana en todo esto. Voy a dejar paso a Pablo para que Pablo nos explique. Cualquier consulta que vayáis teniendo, irla pasando por el... Espera un momento que te permitiré. Cualquier consulta que tengáis, irla pasando por el panel de preguntas y respuestas. Las iremos lanzando a Pablo para que Pablo las pueda ir resolviendo sobre la marcha o dejarlas para el final si él lo considera para responderlo todo al final, pero nosotros las iremos lanzando en tiempo real. Pues Pablo, adelante, todo tuyo. Perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien así? Se te escucha un pelín flojo. Si puedes Un aumentar pelín, el volumen por algún lado. un pelín flojo. Pues voy a probar Ahí, primero ahí, ahí. Posiblemente era la distancia del micro. del micro. Perfecto. Pues buenas tardes a todos. Soy Pablo Navarro, el desarrollador de Zpix y ZSAT. Y ya está, ya hemos acabado el webinar porque José Luis ya lo ha contado todo. Bueno, pues eso, soy el creador de estas herramientas. Voy a pasar ya a la primera diapositiva. Soy el creador de las herramientas Zpix y ZSAT, que son herramientas que yo originalmente me hice para facilitarme mi propio trabajo como técnico informático. Yo he estado trabajando en una tienda informática durante 18 años, que se dice pronto. Ahora ya no estoy haciendo eso, ahora me dedico solo a crear estas herramientas. Y bueno, básicamente automatizar nuestro trabajo. Ese es el objetivo de estas herramientas. No es tanto quitarnos el trabajo, sino permitirnos reparar mucho más. Ese es el objetivo. Es cierto, como comentaba José Luis, es cierto que esta herramienta está hecha, hay gente que dice para tontos. No me gusta esa expresión, pero para una persona no técnica, o sea, por ejemplo, un comercial que tiene un mínimo conocimiento de informática podría utilizar esta herramienta y si luego surge cualquier problema, se lo puede resolver su técnico o un contacto, por ejemplo. Eso sería una posibilidad de un escenario de ZPixel. Em, Bien, y bueno, eso, llevo colaborando con Solución Digital desde 2016, que se dice pronto, y me gusta resolver problemas. Eso es mi hobby y mi trabajo, por suerte. ZPix y ZSAT, lo dicho, son herramientas pensadas por y para técnicos informáticos. Herramientas para automatizar y facilitar la puesta a punto de software. Los que ya muchos de vosotros supongo que ya conocéis ZPixel, no será ninguna novedad, pero bueno, básicamente la joya de la corona es la reinstalación de Windows completamente automatizada. Tú a través de un pequeño configurador eliges nada, la versión de Windows que quieres instalar, los programas que quieres que se apliquen y automáticamente incluso también puedes elegir si quieres que se guarden los datos del usuario o se borre todo lo que hubiera en el equipo. Y bueno, lo dicho, lo que figura por aquí, con unos poquitos clics, en menos de 15 minutos lo tienes resuelto el equipo entero. Y eso, todo actualizado, que eso también es muy interesante. Las otras características, porque ZPixel no solo reinstala Windows, es que también te permite pues, actualizar los programas del equipo, preparar un arranque de Windows en muchos de los escenarios. O sea, que decir, si tiene un fallo de hardware no te lo va a resolver, sí que te va a ayudar a detectarlo, pero si tiene fallos de software, pues por ejemplo, una mala actualización de un antivirus que nos ha pasado alguna vez, un fallo conocido de una actualización de Windows también, un cambio de placa base, esto que pasaba, que bueno, cada día pasa menos, pero que sigue existiendo, o por ejemplo un cambio eh, de ¿cómo se llama esto? De controladora RAID a ACI, por ejemplo, este tipo de cosas. Es especialmente útil para sistemas operativos más antiguos, pero también sirve para Windows 10 y Windows 11. Y bueno, eliminar archivos temporales, limpieza de hardware, test de hardware diversos, tanto benchmarks como pruebas de saturación para comprobar que el equipo está correcto. Un resumen útil también te permite generar un informe en resumen
del hardware y del software del equipo y algunas configuraciones esenciales. Y bueno, y cada mes vamos añadiendo cositas. Luego está ZSAT. ZPix, digamos que son herramientas para los equipos, para reparar los equipos directamente, o sea, se ejecutan en los propios equipos. Luego está ZSAT, que es un panel web en el que tenemos diferentes programitas, diferentes herramientas. La principal, el gestor de depósitos. El gestor de depósitos nos permite un equipo que entra gestionar todo el papeleo y todo lo necesario relacionado con lo que tengamos que hacerle, recuperar, o sea, guardar la información de la persona que viene, o sea, registrar la persona que viene, con quién contactar. Es un equipo, un portátil HP, queremos hacerle una instalación porque va lento, etcétera, cambiar el SSD, ese tipo de cosas. Y bueno, eh, no quiero entrar en profundidad, pero es muy útil, es simple y muy útil para la mayor parte de los escenarios de las tiendas pequeñitas. Em, Bien, y luego pues otras tantas herramientas, como por ejemplo registrar servicios a empresas, hacer informes de horas de estos servicios a empresas, registrar, bueno, una herramienta de asistencia remota gratuita, que además cada vez que haces una asistencia remota registra el tiempo que has tardado, con qué lo has hecho y demás, con la empresa que lo has hecho y demás. Una herramienta para hacer inventarios de PCs con la información que se saca de la herramienta de ZPix de generar informes y demás. Monitorizaciones, el Watchdog nos permite monitorizar si una página web está en marcha, deja de estar en marcha, si un programa, si un backup, si, etcétera. Lo que se nos ocurra que queramos saber si ha dejado de funcionar para que nos mande un mensajito por Telegram. DNS, que son dominios dinámicos, contáis con ellos directamente. Si sois usuarios de ZPix y ZSAT, podéis registrar todos los que os vengan necesitéis. Esto sirve para que no lo sepa, para poder utilizar IPs públicas dinámicas de empresas, asociarlas a un dominio dinámico y así poder conectar contra ellas para los servicios que necesitemos, como por ejemplo escritorio remoto, etcétera. Y bueno, y ZPix y ZSAT, pues aquí hay un tren que no se aprecia muy bien, es un tren de alta velocidad. Lo que quiero decir con eso es que, bueno, nos ayuda a acelerar muchos de los procesos y cosas que hacemos. Y comento por aquí a Capricho, esta es una frase mítica de Carlos Astiz, que bueno, básicamente muchas de las cosas que hacemos ahora, como ya no resuelvo ya no hago herramientas para mí, sino que las hago para vosotros. Entonces, de vuestro feedback, de vuestras peticiones, se van mejorando y se van creando nuevas herramientas de vuestras necesidades. Bien, ZPixel Cloud, que es a lo que venimos a hablar. El resumen, o sea, si tuviera que resumir lo que es Perdona, ZPixel Cloud, perdona, sí. perdona, Pablo. Antes de entrar en el ZPixel Cloud, había una pregunta que Ah, indicaba qué tipo de servidor hace falta o qué características debería tener el servidor para el ZPixel el normal y corriente. sí. Pues para no equivocarme, voy a mirar exactamente las especificaciones que tengo en el FAQ. A ver. Requisitos. Vamos a buscar por aquí requisitos. Se recomienda utilizar un equipo físico no virtualizado al servidor de ZPixel para conseguir la mejor experiencia y, bueno, un Windows 10 11 Pro, un SSD de 250 GB, 8 GB de RAM, 1 GB de ancho de banda en la red local o por Wi-Fi o un Wi-Fi de tipo 5. Y conexión de fibra óptica de 50, perdón, he dicho O, pero es I. Em, la Wi-Fi es opcional, la LAN sí que es necesaria. Conexión de fibra óptica de 50 megabits. Esto es de salida de Internet. Y para un uso más intensivo, pues tiene unos requisitos un poquito superiores. En la mayor parte de escenarios, esto va a ir muy bien, realmente. Y no son requisitos mínimos, porque requisitos mínimos es un equipo que ejecute Windows 10 o Windows 11 y que tenga eh, realmente lo podrías poner con 2 gigas de RAM, lo podrías poner con el SSD o HDD, sí que tiene que ser 250 gigas para que almacenar todos los componentes. Y sí que debería ser siempre necesario un gigabit de ancho de banda, pero con 100 megabits también se podría utilizar. Lo que pasa es que en vez de 15 minutos, la reparación va a costar 50. No, no es algo que recomiende. En resumen, es un equipo muy sencillo, es suficiente realmente. Y si luego pues ves que mm, no te rinde tanto como te gustaría, siempre se puede cambiar a uno superior. Hay personas que lo utilizan virtualizado, lo único que la virtualización a veces no funciona tan bien como debería.
Yo ahora mismo lo estoy utilizando virtualizado y a mí me va bien. Pero lo que sí que es cierto es que hemos tenido problemas anteriormente con, no sé si era con Hyper-V, con los de virtualizados de Microsoft, que con esos no rendía bien o el ancho o el acceso en red no tenía cierta latencia y provocaba que fuera bastante más lento. Pero bueno, en cualquier caso es probar, también es probar. ¿Continúo? ¿Hay alguna más? Sí, sí, por supuesto, puedes continuar. No, si hubiera alguna, te la iría introduciendo sobre la marcha. Perfecto. Bueno, iba a resumir rápidamente ZPixel Cloud. ZPixel Cloud internamente han sido muchísimos cambios en ZPixel, muchas mejoras para que, mm, hasta el punto de que se puede considerar como que es una capa tan grande sobre ZPixel como que es un producto aparte. Pero en resumen para vosotros es lo que tenéis en el taller, poder utilizarlo desde fuera. Así de simple. Es todo lo que antes teníamos que llevar al taller el equipo para poder repararlo, ahora lo podemos hacer desde fuera. E incluso también podemos hacer esto de forma que entramos en un panel web, configuramos ciertos aspectos, hacemos clics en unos checkbox y nos conectamos al equipo del cliente o le mandamos una URL y un identificador y automáticamente se van a hacer las operaciones sin tener que hacer nosotros nada más. Ahora vamos en detalle. ZPixel ZPixel Cloud es ZPixel remoto con soluciones preconfiguradas a través de un panel web. Es una de las opciones. No es tan cloud y, bueno, sigue usando vuestro servidor local de ZPixel, vuestro ancho de banda y vuestras personalizaciones. Esto es también importante. Para el que no lo sepa, en ZPixel se pueden configurar programas que queréis que se instalen aparte de los que vienen preconfigurados. Por ejemplo, viene preconfigurado Firefox, pero vosotros queréis instalar el Opera, no sé, el Opera i8000, pues el Opera Relax. No sé si existe, pero es posible que exista porque hay tantos. Y bueno, pues ese no lo incluye ZPixel de serie, pero lo podéis incluir vosotros y esa personalización estará disponible también en ZPixel Cloud. Bien, desatendido y monitorizado. Desatendido en el sentido de que si hacemos la preconfiguración a través del panel web, van a hacerse las operaciones sin que nosotros tengamos que hacer nada. Y monitorizado porque vamos a poder ver desde el panel web una captura reciente del equipo en el estado en el que esté, según va haciendo las operaciones. Pero además, también tenemos la opción de que nos envíe una sesión de vuelta a nuestro servidor local de ZPixel con una sesión remota para poder verlo en directo como va haciendo o gestionar incluso si hace falta. Bien, ahora de todas formas luego lo mostraré. Con un pendrive de arranque desde cualquier lugar. Eso es, si vosotros generáis ahora mismo, si configuráis vuestros servidores de ZPixel en modo cloud y configuráis y creáis un pendrive de arranque después, ese pendrive de arranque os permitirá arrancar el modo cloud desde cualquier lugar. Quiero decir, salís a la empresa del cliente, pincháis el USB, arrancáis con ese USB, viene en modo postinstalación o preinstalación y, y vais a poder hacer las mismas operaciones que estaríais haciendo en local con ZPixel. Bien, el funcionamiento desde ZSAT, accedemos a ZSAT, creamos una sesión de ZPixel Cloud, seleccionamos las operaciones, indicamos al cliente, o lo hacemos nosotros en remoto, que acceda a zpixel.cloud y que introduzca el identificador de 9 cifras y luego ya monitorizar cómo se resuelve todo automáticamente. Vale. Casos de uso más típicos, pues la reinstalación de equipos de particulares o empresas en remoto, sin tener que traer el equipo al taller o nosotros ir al cliente. Actualizar equipos remotos a Windows 11, esto es quizá el principal caso de uso. Incluso en equipos que no tienen soporte oficial, esto ya es a cuenta y riesgo de cada uno. Se puede engañar al instalador de Windows 11 para que te permita actualizar. Esto no es nada ilegal, pero lo que pasa es que no tiene soporte oficial, es la única pega. Reinstalaciones más rápidas de equipo en el taller. Eso es, si tú creas una sesión de ZPixel Cloud, puedes, en vez de arrancar el equipo, esperar a que con el USB o con la red, en vez de esperar a que arranque el equipo, tú simplemente en postinstalación inicias sesión en el equipo del cliente que estás reparando, pones el ejecutable o accedes a zpixelcloud.tal y nada, le das a hacer y ya hace porque ya lo tienes preconfigurado. Esto la verdad es que no es el caso más típico, pero bueno, aquí figura porque es una de las características que sí que incluye. Y bueno, instalación y actualización de programas, lo mismo que puedes hacer, repito,
lo mismo que Zpix en local está en la nube, o sea, puedes hacerlo desde cualquier lugar y aplicar configuraciones, optimizaciones, etcétera. Generar un informe del estado del equipo, cualquier operación de Zpix. Perfecto. Y sí, Un par de cuestiones, Pablo, antes de que empieces con la página del resumen. Tenemos sí. dos preguntas, son del mismo asociado, pero te las lanzo las dos porque están relacionadas. La pregunta es, ¿y si no arranca el sistema, sería posible arrancar el Zpix Cloud y cómo con algunos USBs de arranque? ¿Y cómo se crearía el USB en el Zpix Cloud? Voy a dar respuesta a estas dos preguntas de Cetrit Valencia rápidamente. Perdón. Em, bien, si no arranca el sistema, si tenemos un segundo equipo, podemos descargar las herramientas, o sea, y generar un pendrive desde el segundo equipo. Un pendrive de arranque desde el segundo equipo. Eso es una posibilidad. Para el usuario, si esto se lo tenemos que decir al cliente, le vamos a tener que guiar bastante, pero es una posibilidad. O sea, decirle, si tienes dos equipos Windows, uno roto que no arranca y otro que sí arranca, vete al equipo que arranca, accede a zpixel.cloud, pon un pendrive que tenga al menos de espacio 1 GB, y ese pendrive coges y lo pinchas en el otro equipo y recemos que sepa poder arrancar desde el USB. Que bueno, en principio si no arranca nada Windows, es posible que arranque directamente incluso. O eso, o no enciende, que también es una posibilidad. Pero vamos, que el resumen es, existe la posibilidad de crear en remoto un pendrive de arranque. Al igual que lo podemos crear en local, lo podemos crear también en remoto ahora. Bien, Perfecto, muchas gracias. perfecto. Y bueno, ¿cómo se crea el ZPixel Cloud? El pendrive de arranque de ZPixel Cloud es crear un pendrive de arranque. No hay ninguna diferencia. Una vez has configurado ZPixel Cloud, al crear un pendrive de arranque, ya se añade la configuración necesaria o la información necesaria para poder hacer la conexión con ZPixel Cloud directamente cuando estemos fuera. Cuando estemos en local, detectará que estamos en local y funcionará en local. Hay, Pablo, una tercera pregunta que ha hecho el mismo Sí. asociado, que la ves tú mismo. Bien, si se le puede crear previamente para ya poderle ofrecer ese servicio sin que el cliente tenga que actuar. Ahora mismo no está pensado de forma persistente, pero en principio si tú ahora mismo generas un pendrive y se lo das a tu cliente, ese pendrive va a funcionar. Salvo que cambies las credenciales o desconfigures ZPixel Cloud, en principio va a seguir funcionando. O sea, tú ya puedes crear un pendrive y dárselo a tu cliente, realmente, si esa es la pregunta. Vale. Bueno, resumiendo ZPixel Cloud y ZPixel facilita la vida de los técnicos informáticos, simplificando y acelerando muchas operaciones y permitiéndole reparar más equipos en menos tiempo. Lo siento por darle tantas vueltas una vez y otra vez a lo mismo, pero es que es así. Si lo habéis probado, lo comprenderéis. Y si no lo habéis probado, ya sabéis con quién tenéis que preguntar, a quién tenéis que contactar, bueno, luego lo diré. O si no, preguntar a otros asociados que os sorprenderá. Bueno, ayuda mucho. ZPixel Cloud y ZPixel Cloud es su evolución en remoto. Nos permite ahorrarnos los desplazamientos. Eso ya es una maravilla. Pero no es desplazamiento es solo del cliente a tu taller, sino también tú a tu taller. O sea, no tienes que venir a tu taller. Tú estás en la empresa y ves algo y necesitas ZPixel, puedes contar con él sin tener que coger el equipo y llevártelo a tu taller. Se acabó. Me lo tengo que llevar al taller, que seguramente en ocasiones nos lo llevaremos al taller porque, bueno, lo dejamos haciendo y estamos haciendo otra cosa. Si tenemos que hacerlo in situ, pues, en fin. Y ZPixel Cloud, eso, es facilidad, comodidad y servicio. Eso es el resumen para la falta de atención que tenemos a día de hoy. Los requisitos de Pablo, ZPixel Cloud, Pablo, sí, hay una pregunta más si le quieres dar un vistazo porque creo que sí, será rápida. sí. Yo llevo mucho tiempo usando ZPixel, pero no he llegado a utilizar el Cloud. ¿Hay manual de configuración para ponerlo en marcha? Sí, en el FAQ hay una pregunta muy sencilla, pero realmente el ponerlo en marcha es abrir dos puertos en tu router hacia tu servidor de ZPixel y hacer la configuración en tu servidor de ZPixel,
que eso es en el configurador, hay una opción que pone activar ZPixel Cloud. Es muy, muy sencillo. Además, se puede comprobar si está en marcha. Si entras en ZSAT, hay un botón para comprobar si está en marcha después. Perfecto, continúo. Los requisitos de ZPixel Cloud es que el servidor ZPixel esté dedicado. Lo digo porque, bueno, en principio siempre recomendamos que sea dedicado, pero en este caso, en este escenario, sí que pedimos, o sea que no obligamos, nunca vamos a obligar, porque realmente no hace falta obligar, pero sí que es muy necesario que sea, muy recomendable que sea dedicado, porque al fin y al cabo, este servidor lo que vamos a hacer es exponerlo a Internet y las carpetas compartidas también. Entonces, o sea, aunque haya eh, el acceso estará protegido por un usuario y contraseña, no dejamos de exponer un equipo a Internet con los riesgos que ello conlleva. Entonces, prefiero limitar esos riesgos y pedir que siempre sea un servidor de ZPixel dedicado antes de ponerlo en modo cloud. Lo que comentaba, redirigir los dos puertos y tener una buena conexión a Internet. Eso es lo necesario. Y ahora voy a hacer una pequeña demo. Vale. Bueno, accedo directamente a ZSAT. Bueno, he iniciado sesión ya, pero vamos, no hay ninguna novedad. ZSAT.pro y yo en mi versión beta gestión.zkit.es. Y desde aquí puedo venir a ZPixel Cloud y crear una sesión. Vamos a poner por aquí, nueva sesión, reinstalar prueba portátil. Ponemos el número de equipos que queremos reparar. En esta ocasión va a ser uno y que caduque la sesión en un día. Las opciones rápidas, esto configura todo lo demás. Si yo le doy aquí reinstalar Windows con programas esenciales, hace exactamente lo que pone. Activa los programas esenciales que nosotros tengamos por defecto en nuestra configuración de ZPixel. Y, bueno, podemos incluso configurar que queremos que se muestre al finalizar las operaciones, porque, por ejemplo, si no queremos que el usuario vea el panel de ZPixel, de todas las opciones que está, podemos decirle mostrar después de finalización y salir, que es enhorabuena, se ha completado, muchas gracias, un saludo. Conexión remota, si queremos que conecte con una u otra sesión de VNC que tengamos nosotros, de varios empleados, por ejemplo, y si queremos que nos notifique por Telegram cómo va avanzando el proceso. Las acciones a realizar, bueno, como le he dado ya aquí en opciones rápidas, casi todo lo ha configurado automáticamente. Una de las cosas también que tiene útil esta herramienta es que migra los perfiles Wi-Fi. Esto nos permite, si el equipo, por ejemplo, no tiene cable de red, va a poder hacer todo el proceso a través de Wi-Fi sin ningún problema. O sea, no va a dejar de tener internet en ningún momento gracias al Wi-Fi. ¿Y qué más? Bueno, pues aquí podríamos seleccionar otros programas, versión de Office, versión de un antivirus y bueno, podemos elegir diferentes programas. Vamos a dejar los que están de serie y a darle a generar ID. Nos dice, para continuar con el proceso, accede a zpixel.cloud desde el equipo que desea reparar e introduce el siguiente ID numérico. 499-666-905. Le doy por aquí a copiar. Y ahora voy al portátil que tengo aquí, que lo tengo suspendido. Ahora ya está en marcha. Hay diferentes formas de conectarse en remoto. Yo ahora utilizo ZPixel Helpdesk. Ya habréis oído hablar de ello. Esto está en beta. La semana que viene lo presentaré en condiciones, pero bueno, voy a conectarme al equipo a través de esto. Este es el equipo que voy a reparar, que es un equipo que tiene ahora mismo Windows 10. Abro Firefox. zpixel.cloud. Le voy a enviar mi portapapeles o como se llame. Bueno, ahora por intentarlo, como siempre el directo no va a salir a la primera. 499-666-905. Nos descarga un ejecutable con un identificador. Nos pide permiso, le decimos que sí.
y bueno, nos saca esta ventana. Vamos a reinstalar Windows en tu equipo sin borrar tus archivos. Este proceso puede tardar entre 30 y 90 minutos. Atención, no continúes este proceso, salvo que te lo haya recomendado tu técnico informático de confianza. ¿Deseas continuar? Sí, Por aclarar sí. este punto, Pablo, lo que estáis viendo ahora en pantalla es el ordenador, el equipo que está en casa de vuestro cliente. Pablo lo tiene ahí físicamente porque lo tiene al lado, pero tenéis que imaginar que ese es el equipo que está en casa de vuestro cliente y es el que no funciona correctamente o el que queremos actualizar como está haciendo ahora Pablo. Efectivamente. Comentar también, bueno, si voy con un pendrive o le he dejado un pendrive al cliente, bueno, no se ve si no me lo pongo en la cara. Em, Podemos crear una caché para, por ejemplo, un escenario en el cual, bueno, por supuesto, el directo nunca puede dejar de fallar. Lo he testado antes de empezar el webinar y, por supuesto, no puede dejar de fallar. Pero vamos a enseñarlo, voy a enseñarlo de otra forma. Eh, Iba a comentar que podemos crear una caché en un pendrive que nos permite, bueno, por alguna razón, él considera perdón, es que de verdad el directo no falla. Eh, Resuelvo y luego hablo, porque las dos cosas a la vez no se me dan muy bien. Ya digo que esto es por hacerlo en casa. Tengo varios usuarios, uno de prueba, uno mío. Lo he utilizado esta misma mañana y funciona maravillosamente bien. No te preocupes, Pablo, resuelve y mientras tanto yo voy explicando un poco sobre la marcha. Lo que está haciendo Pablo, como habéis visto, esto que estáis viendo vosotros, que estamos viendo todos en pantalla, es el ordenador del cliente. Al final, el cliente lo único que tiene que hacer es conectar con la página en cuestión. En esta página en cuestión se le pide un código. Es el código que Pablo ha sacado, un código de 9 dígitos, de manera que el cliente lo único que hace es poner esos 9 dígitos y al poner estos 9 dígitos, iba a decir Pablo, pero bueno, vosotros o el que gestiona la operación coge el control sobre el equipo y lo que hace es la configuración que él desee. Pablo, bueno, el programa tiene una serie de preconfiguraciones, tiene 5 o 6 preconfiguraciones, que son al final los usos más comunes que se hacen, pero se puede configurar exactamente lo que vosotros queráis o, como hacía Pablo, a partir de una preconfiguración, marcar o desmarcar, pues lo que decía él antes, programas que vosotros tengáis que no estén en el Zpixel o programas que sí que estén y no estaban marcados previamente. Al final eso ha sido lo único que hemos hecho hasta ahora. El cliente conecta con una página web, introduce el código que nosotros podemos pasarle por teléfono o por WhatsApp o por lo que sea para que el Zpixel Cloud pueda coger la gestión de ese equipo. Pablo, si tienes resuelto. Sí, sí, ya está listo. O sea, bueno, ZPixel Cloud me ha fallado por no estar suficientemente cloud. Y por tener dos usuarios y uno realmente está ahí a medias. Porque yo tengo, esto realmente es mi entorno de producción de mi usuario real. Entonces, pues ahí ZPixel no puede hacer más. No sabe con quién tiene que trabajar y bueno, pues hace la picha un lío y falla. Nada, comentaros que aquí sí que me ha llegado, he arrancado ZPixel normal, me ha llegado la sesión a través de escritorio remoto, bueno, de VNC, quiero decir, y bueno, podría operar a través de aquí o puedo operar a través de esta herramienta, de esta otra herramienta. Y el proceso que realmente le había mandado yo a través de ZPixel Cloud es el mismo que podemos hacer haciendo clic aquí. Para lanzar esta herramienta he accedido a pixel.es/cmd. Si ya tengo eso en local, si estoy en local, puedo acceder a través de esta URL para ejecutar las herramientas y es darle a este botón y las operaciones realmente van a ser las mismas. Le digo OK y él automáticamente me va a reinstalar Windows con los programas que he elegido aquí, que es
Si os fijáis, era lo mismo que también estaba en la interfaz de ZPixel Cloud. El proceso va a ser idéntico, simplemente que al final, para enseñároslo por temas de conflictos de usuarios, me ha tocado hacerlo sin Cloud, pero para que os hagáis la idea de cómo funciona la automatización. No va a dar tiempo, yo creo, a que se complete la instalación entera, pero en principio lo que podemos esperar es, bueno, esto va a hacer y en 20 minutos, seguramente porque este va a ser el local completamente, va a hacer una reinstalación de Windows de la misma versión que tenía, sin borrar datos y con los programas que hemos seleccionado. Entonces, eso es ZPixel Cloud. Lo dicho, las herramientas de ZPixel, pero también disponibles en la nube. Para ello ha requerido muchos cambios. Pues, por ejemplo, poder hacer esto, poder arrancar el modo de preinstalación desde postinstalación, que esto es algo que antes no existía, y también, por ejemplo, soportar Wi-Fi. Este equipo ahora mismo está por Wi-Fi. Antes ZPixel solo soportaba red local. Perfecto. Entonces, vuelvo a la presentación. Luego os iré enseñando cómo avanza esto. Podemos ir viendo aquí en el panel de ZPixel Cloud se ve una captura de, bueno, claro, se ha soltado de la sesión de ZPixel Cloud, así que no vamos a ver nada de información por aquí. Aquí en un proceso normal de ZPixel Cloud podríamos ir viendo la captura de pantalla según se va resolviendo, o sea, según va avanzando, y podríamos ver también pues, un registro de cómo va, un log de cómo ha ido las operaciones, cuánto ha tardado cada paso, incluso ver el informe del antes y después de la instalación. Y bueno, hasta ahí. Comentaba antes que hay un botón para comprobar el servidor. Nos permite saber si realmente lo tenemos en marcha o lo hemos dejado de tener en marcha por alguna razón. Vale, esto lo minimizo y vuelvo a la presentación. El futuro de ZPixel Cloud. Esto lo he reaprovechado del año pasado para comentar que algunas cosas que eran futuro ya no son futuro. La posibilidad de generar un USB de arranque para efectuar, bueno, pongo esto por aquí, que, a ver, se va a quedar muy grande, pero vamos a ponerlo mm, autoscale. No, no funciona tan bien como me gustaría. Eh, Pensaba que se redimensionaría, pero bueno, este programa es basiquillo, el del remoto. Pero bueno, lo que quería mostraros es que va haciendo las operaciones por ahí de fondo. Está en modo preinstalación y está preparando todo para hacer la reinstalación. El futuro de ZPixel Cloud parte ya no es futuro. Lo de crear un USB de arranque, como comenté, ya es algo que se puede hacer directamente. Lo dicho, en remoto podemos crear un USB de arranque si tenemos con una sesión de ZPixel Cloud desde detallitos, desde la herramienta post instalación, podemos darle a crear un USB de arranque. Lo podemos hacer nosotros, lo puede hacer el usuario en la empresa o alguien en la empresa si tenemos esa suerte de que sean capaces de conseguir un USB y hacer eso. Y bueno, también podemos crear una caché de los archivos de instalación en el USB de arranque. ¿Eso para qué sirve? Pues para cuando vayamos con el 5G, que es una posibilidad, ir con el 5G, o sea, poner el móvil como punto de acceso, arrancar con el USB, podemos utilizar esa caché de archivos en vez de descargarlos en remoto y generarnos unos costes de datos importantes y una lentitud también bastante notable. eh, lo va a hacer a la velocidad que tenga el pendrive, a una muy buena velocidad. Coger el archivo de Windows 11 y aplicarlo como si estuviera, como si fuera en red local o incluso mejor en ocasiones. Y, y bueno, el futuro de ZPixel Cloud, tengo tareas pendientes, pero bueno, vamos pasito a pasito y al mismo tiempo vamos haciendo, según detectamos necesidades, vamos haciendo incluso otras cosas. Hay que mejorar las interfaces, ya habéis visto que son muy noventeras. Para nosotros sabemos que las interfaces noventeras son las que no fallan, pero para el cliente tienen que ser un poquito más vistosas. Y bueno, pues añadiré más características, un poquito mejorar el flujo del configurador web.
facilitar crear sesiones de ZPixel Cloud instantáneas desde vuestro servidor de ZPixel, eso es, desde vuestro icono del servidor, darle con el botón derecho de crear sesión para no tener que acceder a ZSAT y decirle crear una sesión para simplemente ejecutar detallitos, etcétera. Podemos ahorrar un poquito de tiempo ahí. Y bueno, y otras tantas ideas en el tintero. Más luego las que nos propongáis, que todas las ideas son bienvenidas. Luego, igual algunas son más prácticas y más, ya de tanto hablar inglés me falta el vocabulario. Feasibles es en inglés, que es factibles, eso, factibles. Algunas son más factibles y otras más prácticas, vamos haciendo poquito a poco. Y bueno, ¿cómo empezar con ZPixel Cloud? Pues si ya sois usuarios de ZPixel, podéis simplemente activar vuestro servicio de cloud siguiendo los pasos del FAQ. Si aún no estáis aprovechando las ventajas de ZPixel, yo os recomiendo contactar con Cristina de Solución Digital y ponerlo en marcha rápidamente. Es muy sencillo, como ya sabéis, me gusta automatizar todo y el proceso es automatizado también a un buen nivel. El Pablo, cambio, sí, hay una cuestión, bueno, uno de los asociados decían las primeras reparaciones o conexiones con clientes, ¿es posible tener soporte o seguimiento? Sí, podemos daros todo tipo de soporte. Es más, lo que vamos a hacer a raíz, porque vemos que está levantando bastante inquietud, no solo el ZPixel Cloud, que es precisamente lo que estábamos presentando hoy, sino todo el ZPixel. Vamos a programar, tenemos que cuadrar un poco la agenda con Pablo, pero vamos a intentar programar un webinar en los próximos 15 días sobre un uso práctico del ZPixel y el ZPixel Cloud, con lo cual estar atentos y comunicaríamos en breve eso, una fecha para poder empezar un primer uso, una primera demostración desde el inicio y todo. Después también deciros que para poder comunicar con vosotros hay muchos que estáis apuntados que únicamente pone vuestro nombre. Tenemos a Antonio, Aranza, técnico, Juan Antonio. Sería bueno que os identificarais con vuestro nombre y el nombre de la empresa a la cual pertenecéis y eso lo podéis hacer dándole encima de vuestro nombre con el botón de la derecha. Creo que está cambiar nombre o algo así y podéis hacer el cambio vosotros mismos. Y después hay también otra pregunta, Pablo, tú mismo la puedes ver, si puedes contestarla tú mismo. sí, voy a ello. En el cloud, en caso de que el equipo se apague por algún motivo, se va la luz, el cliente terrorista le da el botoncito, el terrorista lo he añadido yo, se queda sin internet el cliente, etcétera. Si está iniciado el proceso, ¿qué pasaría? Pues dependiendo del estado, nos vamos a quedar con un equipo eh, que no arranca. Eso es algo esperable. Si ha empezado la instalación, si no ha empezado la instalación, probablemente reinicie y arranque Windows de nuevo y ya está. Y entonces, pues podemos volver a empezar el proceso. Si ha empezado la instalación, ya hemos apartado la instalación de Windows del cliente existente para poder hacer la nueva instalación, para poder meter los archivos o sea, digamos que coge la carpeta de Windows y el resto de carpetas y las aparta y pone las nuevas. Si falla en ese momento, el equipo deja de arrancar. O sea, no arrancará. Entonces, en ese caso, tendríamos que tener la solución del pendrive. Decirle al cliente, tienes que enchufar un pendrive y continuar con el proceso, o sea, arrancar desde el pendrive. Em, perderse no se van a perder los datos. Buen detalle. No se van a perder los datos, porque los datos están apartados, pero no están borrados. Entonces, si tú empiezas, si te pasa 10 veces, lo único que va a pasar es que se van a apartar 10 veces cosas de los 10 intentos. Pero los datos van a seguir estando ahí. Es posible que no te aparezcan directamente en la carpeta de escritorio post-instalación, pero sí que los vas a tener, o sea, en el disco duro, en la partición de C, los vas a seguir manteniendo sin ningún problema. En el ZSAT, la opción de asistencias remotas es para la conexión inicial con los equipos remotos a reparar. La opción de asistencias remotas es un servicio de asistencia remota que te permite generar, tú instalas un pequeño servicio en tu equipo, abres un puerto, lo mismo que se utiliza para ZPixel Cloud, y te permite con un ejecutable que puedes descargar desde ZSAT, entonces este ejecutable lo mandas a tus clientes y hacen doble clic y se conectan contigo directamente. Es así de sencillo. Es el mismo proceso que esto. El Ultra VNC utiliza otro VNC por debajo, que es un software libre muy útil. Y bueno, si tienes acceso, te recomiendo probarlo.
¿Qué datos se guardan y cuáles no? ZPixel por defecto no borra nada directamente de los archivos. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes datos cifrados, puedes tener un problema. Si tienes esos datos cifrados, deberías tener una copia de seguridad de esos datos cifrados porque posiblemente post instalación no puedas acceder a ellos dependiendo de la forma en la que los tengas aislados. Si es un tema de permisos de acceso de NTFS, no hay ningún problema. Si están cifrados, pues, por ejemplo, como se cifran los almacenes de contraseñas, eso deberías hacer una copia de seguridad antes de hacer una reinstalación. El mismo, un proceso bastante común cuando haces reinstalaciones de equipos, sea con Jetpixel o sea con los discos de instalación. Pero digamos que no se borra, si tú eliges la opción de no borrar datos, no se borra nada. Se mueve todo a un sitio, a una carpeta de Windows anterior y todos los archivos del usuario y a otras cosas que se consideran útiles se mueven a una carpeta en el escritorio que pone recuperado. Lo que sí que es cierto es que sí que se borran archivos de caché por comodidad, por no mantener archivos de caché innecesarios o, por ejemplo, el archivo de paginación, el archivo con información el archivo de hibernación, ese tipo de archivos que no son necesarios y que se recrean automáticamente en la siguiente instalación. Bien. Eh, para el cloud necesitamos una IP fija, ¿verdad? No, para el cloud no necesitáis una IP fija. Bueno, una IP fija local en LAN para el servidor ZPixel sí, eso para ZPixel hace falta, pero para públicamente no necesitáis una IP fija, porque ya automáticamente el programa se encarga de resolver todo eso y gestionar todo eso. Lo que sí que no podéis utilizar conexiones con CGNAT, porque necesitáis abrir puertos. Y Digi, por ejemplo, con CGNAT no te lo permite. De todas formas, Digi pagas 1 euro, te quitas de la CGNAT y te quitas de muchos problemas. Eso siempre será muy recomendable. Si no tenéis la opción de ZPixel Cloud en el panel o de asistencia remota o alguna, contactad conmigo y lo resolvemos. Creo que ZPixel Cloud aparece cuando ya hemos activado configurado el servidor en modo cloud. Eso no lo tengo ahora mismo fresco, pero creo que va así. Ayer me pregunta si se recuperan datos de aplicaciones. Em, Se mueve, lo que haya se mueve. Si tienes un programa y tiene una base de datos, el archivo de la base de datos va a estar ahí. Si esa base de datos está cifrada y utiliza alguna herramienta de cifrado relacionada con el usuario y contraseña concreto, es posible que esos datos cifrados no los puedas descifrar posteriormente. Aparte de ese caso que es muy excepcional y muy poco común, cero común, yo creo, porque son más problemas que soluciones, teniendo BitLocker, que es la principal protección que necesitamos para equipos para proteger nuestros datos. En principio, la respuesta es sí, datos de aplicaciones se guardan. Lo que pasa es que ZPixel no sabe qué tiene que hacer con ellos y simplemente los deja en el origen donde estaban, en la carpeta en la que estaban. No exactamente en la carpeta en la que estaban, en una carpeta c2 puntos barra Windows punto lo que sea. Y si luego pues tenías Classic Guest, tienes la carpeta de Classic Guest donde estaba, en c2 puntos barra Windows punto lo que sea, barra Classic Guest. Concretamente, Classic Guest es un programa que yo conozco y que está gestionado por ZPixel. O sea, si detecto que estamos instalando un equipo en el cual hay un Classic Guest, lo coloco en el sitio correcto y pongo un acceso directo en el escritorio, como ejemplo. Ese tipo de cosas, pues no sé, son agradables de ver en programas que son fácilmente portables como ese. En el ZSAT, la opción de asistencia remotas es para la conexión inicial con los remotos a reparar. Em, Esta pregunta me pierde, pero si podemos utilizarlo para eso. No sé si esa es la pregunta, pero podemos conectarnos por TeamViewer o por lo que nos venga bien. No sé si es una pregunta, la pregunta de antes que ha vuelto por alguna razón. ¿Hay alguna previsión de que se ponga algún programa dentro de la herramienta para realizar clonados de un disco duro? Lo intenté y son más problemas que soluciones por muchas razones. Donde esté Clonecilla, es que no tiene comparación. Clonecilla, o creo que también hay gente que utiliza uno que se llama Rescuecilla, pero Rescuecilla yo no lo he tocado y no lo puedo recomendar porque no lo he tocado. Pero sé que utiliza Clonecilla por debajo y que creo que facilita un poco las cosas. Pero para mí Clonecilla no es difícil.
Y gracias a un parche mío se puede incluso clonar muy fácilmente discos duros de 1 TB, por ejemplo, HDD, a SSDs de 240 gigas, siempre y cuando la partición no sobrepase de esos 240 gigas del disco de destino. Bueno, creo que ya he contestado un poco ahí a todo. Tengo por aquí, esto sigue haciendo, me ha saltado 2 veces. Ah, no, esta es una ventana anterior. Esto sigue haciendo, ha instalado Windows. Lo que comentaba de la carpeta recuperado por aquí está. Ha recuperado los drivers de la instalación anterior, ha recuperado las tipografías, que esto es útil en algunos casos, ha recuperado los datos del usuario, ha generado un informe de la instalación anterior, pues, por ejemplo, si tenía carpetas compartidas es útil saberlo, o impresoras, y los datos que no coloca ahí, los coloca aquí, que básicamente pues, es lo que estaba antes en la raíz del disco, de la partición. Perfecto. Continúo. Sí, sí, continúa. Bueno, Preguntas preguntas si tienes tú. ya hemos pasado esto, genial. Pero bueno, es que si hay alguna más, bienvenida es. Pero bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención. Podéis contactarme para cualquier cosa y sugerencia. Y ese es mi teléfono móvil. Pues perfecto, muchas gracias, Pablo. Bueno, como habéis visto, cuando hablábamos de sistema desatendido, bueno, la reparación se ha ido ejecutando, está funcionando, pero nadie le está haciendo ni puñetero caso, o sea, ni siguiente, ni OK, ni aceptar, ni nada de nada. El sistema va procesando y dentro de X tiempo estará completamente funcionado. Al final, para esto era un poco la ponencia de hoy, la ponencia de Pablo, el webinar este para poder ver el ZPixel Cloud. Os voy a dejar también creo que si lo pongo en el chat, zkit, @soluciondigital.com. Creo que lo he escrito bien. A ver si. Sí, os he dejado en el chat zkit@soluciondigital.com. Es un correo electrónico al cual también podéis dirigir todo tipo de consultas o incluso si alguien quiere darse de alta o si alguien quiere activar el sistema o si alguien quiere saber más información. Estamos ya en las 16:23, no vamos a alargarlo mucho más porque queremos centrarnos mucho en el tiempo y desde luego no alargar estos webinars para que sean lo más ágiles posibles. Y ya casi casi os emplazamos al webinar de la semana que viene, al webinar que hacemos el próximo miércoles. Va a ser un webinar lo va a dar también Pablo, es otra herramienta de la que ha hecho una pequeña introducción en esta presentación, que es el ZPixel Helpdesk. Si el ZPixel o el ZPixel Cloud os ha gustado o creéis que puede tener uso en vuestro día a día, con el ZPixel Helpdesk vais a flipar. O sea, es una herramienta que creo que agrupa todas las bondades del ZPixel, todas las bondades del ZPixel Cloud. Perdonad, voy a activar la cámara. Vale, perfecto. Agrupa todas las bonanzas del ZPixel, del ZPixel Cloud, incluso va un paso más allá. No quiero anunciar mucho más, pero únicamente lo que decías, si esto os ha gustado, con lo otro vais a flipar. Exacto, bueno, pues aquí nos facilita la dirección de correo electrónico, y estar atentos porque, como decíamos, vamos a programar en los próximos 10-15 días, vamos a programar un webinar de uso de todo ZPixel y ZPixel Cloud para los noveles, para los que no lo han utilizado mucho, para animarlos a hacerlo. También poner el correo del servicio de Cristina. Si alguien tiene cualquier duda, ya sabéis, a través de Cristina, creo que la conocéis todos, podéis canalizar cualquier tipo de duda o cualquier tipo de necesidad que tengáis. Y a partir de aquí, pues no sé, Pablo, si no hay más preguntas. Si Pone no la hay más afición. Vale, preguntas, veo que has contestado la pregunta que decía que no se veía el, sí, el por eso correo había electrónico. puesto, sí. Sí, Perfecto. bueno, yo por mí he terminado. Ya como no me ponga a decir en próximos episodios lo de ZPixel Helpdesk, pero perfecto. Pues sí, podríamos decirlo, en próximos episodios el ZPix Helpdesk, y también no os lo perdáis,
el próximo miércoles a las 3:30. Pues nada más, son las 16:26, lo dejamos aquí. Eh, utilizarnos de la mejor manera posible porque estamos aquí para dar servicio. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Gracias. Buenas Hasta tardes a luego. todos.